Hola, espero se encuentren muy bien. Soy yo de nuevo, José Kisbert, y vengo a presentar la segunda parte del video de escultura en cerámica. Recordemos que teníamos una mezcla de barro en una proporción de 3 volúmenes de barro de Oaxaca, mezclados con 2 volúmenes de barro de Zacatecas. Ahora pasaremos al segundo tipo de construcción que habíamos platicado, la construcción a base de placas. En esta ocasión haremos un cubo de arcilla. Para la actividad necesitaremos un cuchillo de cocina, sin filo, sin bordes, una tarjeta de plástico, un rodillo pequeño y un pedazo de manta de 30 por 30 centímetros aproximadamente. Colocamos la manta bien extendida, procurando que no tenga arrugas, la doblamos a la mitad y en una de las mitades ponemos un poco de la mezcla de los barros. Comenzamos desplazando suavemente el material, procurando que conforme se vaya expandiendo tenga el mismo grosor. Puede que al momento de desplazar el rodillo genere una pequeña curvatura. Para continuar necesitamos despegar la tela del material. Lo hacemos de un lado, le damos la vuelta con la tela y la despegamos del otro lado también. Y continuamos con el mismo proceso con el rodillo, pero horizontalmente. Recuerden que no se debe de hacer mucha presión en el material, sino solo la necesaria para que este vaya aplanándose lo más parejo posible. El grosor de nuestra placa depende del tamaño de la pieza. En el caso de este ejercicio, como es un cubo pequeño, podemos dejarlo máximo de 1 centímetro. Continuamos marcando un cuadrado en el centro del material. Primero se dibuja y luego se repasa con la tarjeta o el cuchillo las veces que sean necesarias. Pasando con cuidado la tarjeta o el cuchillo para que el trazo sea más limpio. Al final podemos definirlo un poco mejor. Y listo, tenemos nuestra primera cara del cubo. Necesitaremos 5 cuadros más. Incorporamos lo que sobró de la placa anterior a nuestro material y lo humedecemos un poco si es que se siente seco. Repetimos el proceso anterior para cada una de las caras del cubo. Cuando pasemos el rodillo, si se genera la curva que habíamos dicho, solo despegamos la tela de una cara, la volteamos con la manta y despegamos el otro lado. Es importante que las placas tengan el mismo grosor, aproximadamente de 1 centímetro. Para trazar el siguiente cuadrado y que quede del mismo tamaño que el anterior, podemos apoyarnos con la placa que ya había quedado lista, poniéndola sobre la placa que se va a trabajar, dibujamos su contorno y lo vamos cortando con mucho cuidado. Antes de comenzar debemos de revisar que la humedad del barro nos permita trabajar con él. Si está un poco seco podemos mojar las yemas de nuestros dedos y amasarlo un poco. Y listo, teniendo las 6 caras que necesitamos, las colocamos en un plástico para que estas no pierdan humedad. No olvidemos que la humedad de nuestro material es fundamental en la construcción de nuestras piezas. No debe estar tan húmedo como para que no se levante ni tan seco como para que no se pueda modelar. Dejamos las placas cuadradas en una bolsa y comenzamos a preparar algo que se conoce como barbotina. Básicamente, la barbotina se trata de un estado en el que el barro se encuentra más lodoso. Este servirá como una especie de pegamento para las uniones que hagamos. Para prepararla tomamos parte del material que mezclamos para las placas, lo podemos partir en pequeños pedazos y luego lo amasamos con agua hasta que todas las bolitas que contenga o grumos hayan desaparecido. La mezcla debe de quedar semi-espesa, como la mayonesa. Limpiamos nuestras herramientas de trabajo y luego tomamos una de las placas que habíamos hecho. Le hacemos un estriado en la parte que vayamos a unir con otra placa. Es decir, dibujamos líneas diagonales con cierta profundidad, pero que no vayan a atravesar completamente el muro de barro. Hacemos lo mismo con la segunda placa sobre la parte que va a tener contacto con la primera. Colocamos un poco de barbotina en la superficie estriada y la unimos haciendo un poco de presión entre ellas, para que la barbotina llene los espacios que existen dentro del estriado. Luego colocaremos un churro o colombino en la unión para reforzarla. Utilizamos lo que se desbordó de la barbotina para que vaya teniendo un mejor agarre. Integramos el churro a las 2 paredes que habíamos colocado. Continuamos con las demás paredes haciendo un estriado en las superficies que tendrán contacto entre sí y repetiremos el proceso con el churro colocándolo en dichas uniones e integrándolo a las paredes. Antes de poner la última placa, la que cierre nuestra figura, como no podemos acceder al interior de nuestro cubo, lo que hacemos es dibujar el estriado un poco más profundo, claro, sin atravesar por completo las paredes. Colocamos un poco más de barbotina en estas uniones para que se desborde hacia el exterior. Si es necesario, ponemos más churros, pero por la parte de afuera de la placa, y los unificamos perfectamente con el cuerpo del cubo.
Teniendo nuestro cubo cerrado, pasamos a la parte del modelado y detallado. Recuerden que siempre vamos de lo más general a lo más específico. Esta parte nos ayudará a afianzar las uniones que habíamos hecho. Nos apoyamos de la parte plana de la tarjeta para ir definiendo los ángulos y las puntas de nuestro cubo. Ten paciencia y hazlo con mucho cuidado, siempre hay que estar al pendiente de lo que le está pasando al cuerpo de nuestra pieza. No es cuestión de hacerlo con fuerza, sino de desplazarlo. Se trata de un juego de atención y tacto. Al final, como habíamos dicho en el anterior video, es necesario hacer un pequeño agujero por el cual escape el aire y la humedad que contenga el cuerpo del cubo en su interior. Y listo, esta es la segunda técnica de construcción básica, que nos ayudará a crear formas cada vez más complejas. Cada sistema de construcción tiene sus ventajas, en realidad la elección está en ti, conforme te acomodes mejor con las placas o con los colombinos. Por mi parte, el video queda hasta aquí. Espero les haya gustado, cuídense mucho.